Cuán grato es nuevamente encontrarnos con ustedes, hermanos y amigos, desde este programa que ya iniciamos hace un tiempo. Y es un privilegio nuevamente coincidir en el espacio y en el tiempo de esta programación. Gracias por su sintonía. Y la vez pasada, en nuestra presentación anterior, comenzamos a hablar acerca de la solución que Dios hizo para resolver la tragedia humana cuando cayó en el pecado. Y comenzamos a presentar cuál es el centro y la esencia de esa solución divina para la tragedia humana. Y encontramos que se centra en la persona del Mesías, con aquella milenaria promesa de que el Señor iba a enviar al mundo a un Redentor, a un Salvador, para ayudarnos. Entre otras cosas, presentamos algunos aspectos de la persona de Jesús, de su naturaleza, como también de su obra, lo que Él logró en nuestro favor. Y al terminar nuestra última presentación, estábamos hablando acerca de los títulos que encontramos en la Biblia que se le dan a Jesús. Y esto para corroborar que Jesús es un ser especial, que tiene una doble naturaleza, como lo presenta la Biblia. Es el único ser en el universo que tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina fundidas en una persona. Y eso es una gran noticia, porque así Él se identifica con la divinidad, pero también se identifica con nosotros. Entre los títulos que mencionamos que se le aplican a Jesús a través del Antiguo y del Nuevo Testamento están que Él es el profeta prometido, el que nos traería el mensaje del Evangelio de salvación y el establecimiento del reino de Dios en este mundo. Ese reino Él lo establecería en dos fases. La primera fase se llama el reino de la gracia, porque Él nos trajo su gracia salvadora, proyectándonos entonces para que nosotros podamos un día, cuando Él regrese como lo prometió, ser parte e introducirnos al reino de la gloria. Así que todo esto que hablamos de Jesús es importante que lo podamos apreciar, que Él es el siervo sufriente de Jehová, que Él es el sumo sacerdote que tanto nosotros necesitamos, porque se apiada de nosotros, como dice el apóstol, que Él es nuestro Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, la palabra eterna con nosotros. Así que todo esto nos indica que Jesús es el pontífice, es el puente que nos une y nos reconcilia con Dios. Bien, entonces veamos que la expresión más abarcante para identificarlo a Él como el Mesías nos viene de la palabra hebrea Mesías, que significa, y en griego lo traduce como el Cristo. Esas son equivalencias, pero el significado en sí, tanto en hebreo como en el griego, Mesías o el Cristo significa el ungido. En otras palabras, con Él se inaugura el reino de Dios. Como les dije, Jesús una vez explicó, el reino de los cielos se ha hecho presente entre vosotros. Y ese es el reino de la gracia que Él vino a inaugurar. Y de hecho, los 4 evangelios fueron escritos precisamente para demostrar que Él era en realidad el Mesías. Podría darle solamente un ejemplo de un evangelio de los 4 que específicamente nos dice el propósito de por qué fue escrito, y fue el evangelio de Juan. Allá en el capítulo 20, al concluir su evangelio o su retrato de la persona de Jesús, Él nos dice algo muy interesante de por qué era el propósito de haber escrito ese evangelio. Él dice que Jesús hizo además muchas otras cosas o señales en presencia de sus discípulos, las cuales cosas no están escritas en este libro, pero estas
se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan es muy claro al indicarnos que el mayor propósito que él tenía era para que nosotros creyéramos en él, en Jesús, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Por otro lado, debemos indicar que el mayor obstáculo para creer que Jesús era el Mesías fue la manera en que él murió. Y esto sucedió cuando los discípulos, que eran sus más cercanos seguidores, sus esperanzas fueron sacudidas cuando él murió y de la manera que lo hizo. Así que ellos quedaron pasmados, en un sentido, estaban chasqueados, estaban confundidos, porque todavía no entendían el propósito y la razón de su misión. Ellos no esperaban, por supuesto, que el Mesías fuera uno sufriente, aunque Isaías ya lo había anticipado. Ahora bien, para los judíos en general, la crucifixión se convirtió en una piedra de tropiezo. Como dice el Nuevo Testamento, la palabra tropiezo nos viene de escándalo. Para ellos, que le digamos que Jesús, el Salvador, el Mesías que ellos por tantos siglos esperaron, iba a morir, era incomprensible para ellos. Por lo tanto, que él fuera crucificado era un obstáculo para el judío. Sin embargo, entonces nosotros, donde vemos que todas esas dudas y confusiones se diluyen, es en el evento más grande, la más grande evidencia y el milagro más portentoso en la historia de la humanidad, que fue la resurrección. Después de Jesús morir, recordamos que él les anticipó a sus discípulos y les dijo: el Hijo del Hombre va a morir, pero al tercer día se levantará. Así que aquí es donde nosotros podemos encontrar que en la resurrección, en ese gran milagro, esta es la más poderosa evidencia de la relación especial que hay entre Dios y Jesús. De hecho, el apóstol Pablo así lo afirma. Si, por ejemplo, nosotros leemos en Romanos 1:4, encontramos que Pablo declara: él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Interesantemente, aquí en ese versículo podemos hasta identificar la obra mancomunada de la divinidad completa, porque a él lo declara Hijo del Dios Altísimo, el Padre. Y entonces luego menciona Pablo que fue declarado por el Espíritu Santo de santidad. Y entonces ese es el momento cuando la resurrección se constituye en la piedra angular de nuestra fe en Jesús, porque él se levantó de los muertos y realmente los tres obraron, ¿verdad?, en unidad para llevar a cabo ese milagro. Jesús decía: yo tengo poder para deponer mi vida y para volverla a tomar. Y cuando él fue a resucitar, allá la palabra nos dice que su padre lo llama. Le dijo: tu padre te llama, le dijo el ángel. Y el Espíritu Santo fue el que estuvo allí ejerciendo también el poder de la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 5, allí nosotros podemos ver en ese capítulo que el apóstol Pablo define y dedica a exaltar la resurrección del Señor. Cuando él resume en la predicación de los primeros cristianos, que ellos enfatizaban sin ningún temor la muerte, la sepultura, la resurrección y sus apariciones a sus seguidores. Estas fueron evidencias irrefutables. Oiga,
y por qué los discípulos hacían esa presentación de Jesús, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de sus apariciones, porque ellos estaban convencidos de que Él sí había vuelto a la vida y eso les daba a ellos valor y razón de vivir. De manera que esta resurrección transformó la perspectiva de los apóstoles acerca de Jesús. Esta entonces corrigió la resurrección, los malos entendidos en cuanto a su misión, y les dio a estos seguidores el valor necesario para poder cumplir con la comisión evangélica que Él les había encomendado. Es para que veamos cuán grande es el impacto y la implicación de ese gran milagro de la resurrección. Y así, entonces, podemos encontrar que también la resurrección para nosotros, que nos toca vivir en este tiempo, viene siendo una iluminación de la naturaleza de la vida futura. Porque Él vive, dice el apóstol, nosotros también viviremos. Y eso es una excelente noticia. Cristo continuó existiendo después de su resurrección, no en una manera etérea ni incorpórea, sino que Él mantuvo su forma física y corpórea. O sea, Él continuó teniendo un cuerpo. Sí, la gente lo podía ver, tocarlo, escucharlo. Y por supuesto, su cuerpo experimentó un cambio. Sí, porque misteriosamente Él se le aparecía a los discípulos y de momento también se desaparecía. De modo que ahí podemos ver esa transformación que se operó en la vida de Jesús, como va a ser también operada esa transformación en la vida de los redimidos cuando sean también levantados de los muertos. Que esto mortal será vestido de inmortalidad, como dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿verdad? Y esto corruptible será vestido de incorrupción. Ahora, yo quisiera dedicar el tiempo que me resta para que reflexionemos en las evidencias indubitables de la resurrección de Jesús. Sí, yo sé que por mucho tiempo ha habido muchas personas que han cuestionado el milagro más grande de la historia, que es su resurrección. Están los que dudan, por ejemplo, y niegan que ésta haya sucedido. Por ejemplo, hay dos evidencias que no podemos soslayarla. Son evidencias poderosas de que la resurrección de Jesús fue una real. La primera, por lo menos, tenemos la tumba vacía. Entre las excusas que encontramos y escuchamos por allí, es que probablemente esto no fue la realidad, que la tumba estaba vacía, sino que las mujeres simplemente se equivocaron de tumba porque era temprano en la mañana y estaba oscuro y todavía ya estaban bajo los efectos de la tristeza y la confusión. Por lo tanto, ellos simplemente piensan que ellas lo que fueron fue a una tumba que estaba vacía y pensaron que esa era donde su cuerpo había sido depositado. Obviamente, esta es una excusa que realmente no aguanta mucha agua, como dicen por allí. Y otra excusa que también se presenta es que Jesús realmente no murió, que lo que Él sufrió fue un tipo de catalepsia y que despertó en la mañana y escapó. Así que la mente humana, cuando no quiere creer y aceptar la realidad del milagro de la resurrección, se inventan, también se crean muchas teorías e imaginaciones. Por supuesto, la más vieja de las excusas es que alguien se robó o se llevó el cuerpo de Jesús. Los soldados, por un lado avergonzados, dijeron que mientras ellos dormían, los discípulos vinieron y se robaron su cuerpo. Por supuesto, esta excusa no tiene mucho terreno sólido para sostenerse, porque los mismos soldados, al decir esto, estaban
autocondenándose, porque con la responsabilidad que tenían los soldados romanos de cuidar bajo pena de muerte, ellos estarían entonces admitiendo que no cumplieron con su deber y que entonces permitieron que su cuerpo fuera tomado de la tumba. Así que estas excusas, por lo tanto, podemos decir que son o que no aguantan mucha agua realmente, no soportan un escrutinio cuidadoso. Y una segunda prueba de su resurrección fueron sus apariciones. Sí, podemos mencionar unas 4 de las muchas que podemos mencionar. Él se apareció ¿a quiénes? A los 12 discípulos, a 2 de los discípulos cuando iban camino a Emaús, como nos dice Lucas capítulo 24. También se les apareció a los discípulos en el aposento alto, que de paso allí no estaba Tomás, pero una semana después sí él estuvo y lo pudo testificar. También encontramos que el mismo Pablo habla de su propia experiencia con él, de que se le apareció, y él está haciendo su referencia a su experiencia cuando iba camino a Damasco, allá en Hechos 9, 4 y 5. Y en 1 Corintios 15, 8, él dice, y se me apareció a mí, que quiere decir que está haciendo referencia a cuando el Señor se encontró con él. Y la otra evidencia entonces es cuando, como dice Hechos 1:9, él ascendió desde el monte Sinaí a los cielos. De modo que ahí nosotros podemos ver cómo Jesús realmente cumplió con la promesa de que se levantaría de los muertos después de dar su vida por cada uno de nosotros. Ahora, yo quisiera brevemente entonces comentarles que Jesús también fue el modelo del amor de Dios. O sea que Él vino a modelar que Dios es amor. Recordamos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, allá en Mateo 5:44, que Él insta a cada uno de sus seguidores y a nosotros cuando nos da esa máxima: amad a vuestros enemigos. Aunque ustedes oyeron que se les decía en la antigüedad, aborrecerás a tu enemigo. Y tenían la ley del talión, pues, pero Jesús realmente les dijo que ya en su reino, en el reino del amor de Dios, no debemos seguir bajo esa premisa. En la cruz, entonces, Jesús nos dejó el ejemplo de amor a los enemigos cuando Él, por precepto y ejemplo, pidió perdón para sus verdugos. Como recordamos, Él pidió: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, solamente a través de Él nosotros podemos conocer el amor de nuestro Dios. Sí, allá lo dice San Pablo en Romanos 5:8. Y yo quiero que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podamos aceptar esa realidad de que el amor de Dios está disponible para ti y para mí, aunque somos pecadores. Pablo lo dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos y amigos, yo les invito para que nosotros aceptemos ese amor que Cristo modeló en su vida y nos reflejó de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Yo quisiera entonces, ahora, al concluir esta presentación, decirles que es un privilegio el que nosotros podamos ahondar, aunque no lleguemos al límite y al fin del misterio de la encarnación. Recordemos, como dijo Pablo en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya hecho uno con nosotros, se encarnó. Aceptemos, por lo tanto, a ese Salvador que se hizo uno con nosotros. Nos veremos en una próxima ocasión y que Dios les bendiga. Les habla Rolando de los Ríos. A partir de nuestro próximo video,
comenzaremos una serie en que juntos, Javier Díaz y yo, analizaremos en diálogo abierto diferentes temas de actualidad y de general interés. Te invitamos a que participes con nosotros enviándonos tus preguntas y comentarios que deseas que los consideremos. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro website puntosobrepunto.com. Tu participación será muy importante. Esperamos por ti.